La evolución de la educación y formación en escuelas, colegios, universidades y demás instituciones educativas ha ido marcando amplia diferencia con el pasar del tiempo en relación con el sistema educativo anterior, permitiendo hoy día la incorporación de diversas herramientas tecnológicas y sistemas de comunicación que incrementan la posibilidad y oportunidad de tener acceso a la información. Soy Mauricio Blanco, ingeniero químico, especialista en docencia universitaria y candidato a maestría en docencia virtual. Y hoy hablaremos de objetos de aprendizaje y objetos virtuales de información. En primera instancia, tenemos que entender que los objetos virtuales de aprendizaje son herramientas pedagógicas que permiten la exploración de recursos digitales o tecnológicos, tales como imágenes, textos, links, diapositivas, audios, fotografías, entre otros. Estos objetos presentan la estructuración en ambientes virtuales. Estos deben ser agradables, interactivos y con un ingrediente suficiente en información concreta y detallada que tiene como beneficio servir al estudiante o usuario para permitirle adquirir nuevas competencias. En este sentido, debe contar con un proceso de evaluación, en la cual tengamos evaluación formativa con diferentes tipos de preguntas, en la cual los estudiantes puedan obtener retroalimentación. Teniendo en cuenta lo anterior, los objetos virtuales de aprendizaje están estructurados con base en un propósito y un concepto educativo y formativo. Deben desarrollar competencias específicas, es decir, deben estar contextualizados en los objetos o en los objetivos que se deben cumplir en el desarrollo de la formación. Para esto, deben utilizar material digital, recursos tecnológicos, internet, permitir la investigación y la exploración de todos los instrumentos y las herramientas tecnológicas que van a estar disponibles. En tal motivo deben estar diseñados en función de la necesidad de la instrucción, es decir, ese propósito educativo y formativo que se debió haber planteado desde el principio, el cual busca desarrollar las diferentes competencias que hemos hablado anteriormente. En su característica y en su diseño debe permitir la flexibilidad y la personalización y de mejor manera ser presentados de manera modular y adaptable. Es decir, que el objeto virtual de aprendizaje no debe quedarse estancado en el tiempo, debe permitir su actualización y debe ser durable en el concepto, de tal forma que hacia adelante pueda ser utilizado varias veces y pueda permitir la evaluación y la retroalimentación. En últimas, debe ser reutilizable y durable, es decir, la información que se obtiene o que está impuesta en ese objeto virtual de aprendizaje debe permitir su actualización. Debe ser una información contextualizable y que pueda estar al alcance de todos los que la van a acceder. Y aquí es donde aparecen los objetos virtuales de información. Son aquellas herramientas o aquellos recursos digitales que están diseñados para brindar solamente la información a los usuarios y en algunos casos permitir la interacción con ellos. Como lo decía Lego en Learning Objects de David Willey, el objeto de información es un recurso digital que carece de filosofía, de teoría de aprendizaje y de instrucción. Ha sido diferenciado claramente la información de la instrucción, es decir, no es un objeto virtual de aprendizaje, hace parte del objeto virtual de aprendizaje. ¿Dónde podemos encontrarlos? En blog, en páginas web, en correos electrónicos, en redes sociales. En resumidas, en cualquier recurso digital que me permita interactuar y que me permita enviar información. Estos recursos técnicos, estos recursos multimediales, son una serie de componentes basados en la utilización de tecnologías de información y comunicación que le van a dar al usuario la capacidad de acceder y procesar dicha información simultáneamente en diferentes formatos. Vuelvo y repito, solamente tener acceso a ella y no concadenarla ni estructurarla de manera independiente. De estos recursos multimediales vamos a tener unos relacionados con la información, donde podemos tener textos, imágenes, gráficos, audios
Y vamos a tener también unos asociados a elementos prácticos, como son las actividades e interactividades, es decir, aquellas cosas que yo puedo ejecutar dentro del mundo virtual, y voy a tener unos procesos de retroalimentación que me permiten tener diferentes escenarios y diferentes conclusiones y diferentes finales de esa actividad. Y de igual forma, los ejercicios, en los cuales voy a poner en práctica los elementos de información que pude haber adquirido anteriormente en los textos, en las imágenes, en los diferentes gráficos. En últimas, lo que yo voy a encontrar son diferentes escenarios en los cuales voy a tener un desarrollo de información, la cual necesito contextualizarla, y ella va a ser parte de ese objeto virtual de aprendizaje y me va a ayudar a permitir a contextualizar la información y a cumplir los objetivos de aprendizaje que tengo planteados desde el principio. Doy gracias a la audiencia y espero que estos elementos nos hayan permitido de alguna forma poder diferenciar entre un objeto virtual de aprendizaje y un objeto virtual de información.